Si te retrotraes a los fundamentos, no puedes encontrar un fundamento. Si te retrotraes a los fundamentos, cuando digo fundamentos, a categorías fundamentales, no puedes encontrar una categoría fundamental que no sea femenina ni masculina y que no esté compuesta por alguna de las dos. Entonces, en el sentido de Gustavo Bueno, yo diría que solamente puede haber ideas, ni femeninas ni masculinas, pero categorías no. Hay un hueco, ¿eh? O sea, que a lo mejor no tengo razón, pero hay un hueco. Hay un hueco que dice, se puede, o sea, es posible la tercería categorial. Lo intento, te lo juro. Te lo intento. Ojalá estuviera, pero digo, sí, daré una vuelta. Por supuesto que sí. Hay que darle vueltas. Aquí hay que pensar unos contra otros, o no se puede decir que estemos pensando. Estaríamos haciendo otra cosa. Estaríamos elaborando ficciones. Bueno, vamos allá, chicos. Hablamos un poco del viaje de la diosa y del lenguaje de la diosa. Claro, la pregunta, y es lo que con lo que quiero que os vayáis de este stream, es: el lenguaje es explícito, lo explícito es masculino. Lo implícito es femenino. El lenguaje es eminentemente explícito. Otra cosa es que hay una parte del lenguaje que sea implícita, pero el lenguaje es explícito. El lenguaje además tiene un orden. El lenguaje tiene un orden porque solamente se puede expresar en orden. Porque si lo desordenas, el lenguaje pierde su capacidad de explicitud. Es decir, pierde la capacidad de ser útil cuando lo explicitas. Tú puedes coger el lenguaje y cambiar las palabras de orden si quieres, y para ti tendrá sentido porque tú sabes lo que quieres decir. Pero puede que otro no sepa lo que quieres decir. Significa que para que la explicitud, o sea, explicitar, hacer explícito algo, sea útil, requiere un orden, requiere unas reglas. Bien, el lenguaje útil, externo, explícito, es masculino. El lenguaje interno, si es que existe, eso es difícil, otro día hablaremos de lingüística si queréis. El lenguaje interno, el mentalés, es implícito y es cierto que es universal, pero no podemos saber si todo el mundo tiene un lenguaje implícito idéntico. No lo sabemos. Bien. Bueno, se pueden tener teorías. Estamos en ello. Estamos en ello. Vale. La pregunta es la siguiente. El lenguaje del Dios, entonces, son palabras, símbolos, sobre fondos. Son elementos que van ordenados y se van sucediendo en el tiempo. Van en una dirección, ¿vale? El lenguaje no puede ir en varias direcciones, porque todo el lenguaje siempre va a tener una dirección, que es de adelante a atrás, de atrás a adelante, da igual, una dirección. El lenguaje siempre tiene una dirección. Es lo que llamamos emanación. ¿Qué es una emanación? Una emanación es una categoría que no tiene sentido explícito. Da igual, no os preocupéis por eso, está explicado en el libro. Tengo sensación de como esquizotípico no voy a entender muchas cosas del libro nuevo. No, yo creo que sí que lo vas a entender. Entonces, si el lenguaje del Dios es el lenguaje verbal, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje de la diosa? ¿A qué me refiero con lenguaje de la diosa? ¿A qué nos referimos a algunos semiólogos, antropólogos con el lenguaje de la diosa? Pues vamos a intentar explicarlo, ¿vale? Pero yo os recomiendo que hagáis vuestras cábalas antes. Vamos allá. El no verbal. Pero el no verbal explícito, lágrima. Si es explícito es masculino. Existe lenguaje no verbal explícito, como los gestos. O las expresiones faciales. Pero eso es explícito. Lo simbólico, no. Lo simbólico es explícito. Si hay un símbolo es explícito. Bien, vais pensando. El emocional. Lenguaje emocional es explícito. Porque si lo puedes percibir visualmente es explícito. Si lo puedes percibir somáticamente es explícito. Si puedes percibir el lenguaje de otros somáticamente, visualmente, auditivamente, entonces es explícito. ¿Vale? Eso es lo que significa explícito. Que se puede transformar en contenido somático. Ambiguo, insinuatorio, indirecto,
Podría ser. Lo intuitivo, podría ser. El implícito, sí, claro. ¿Qué es eso del lenguaje implícito? ¿Qué es un lenguaje implícito? La camaradería, no. No estoy. O sea, la camaradería es una sensación. El no lenguaje. Claro, el no lenguaje. Ahí está. ¿Y qué es el no lenguaje? Está bien, ¿eh, Jaime? O sea, es correcto. Formalmente es impecable. El no lenguaje. Perfecto. Ahora bien, ¿qué es el no lenguaje? Es un no lenguaje, pero también tiene que ser un no lenguaje. Es difícil. La telepatía, la figuración. Figuración me gusta. La intuición. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La pregunta tiene trampa, chicos. La pregunta tiene trampa. Puede ser como el momento en el que Luis es capaz de manipular los círculos. Puede ser como. Vale, os lo explico. Vamos allá. Chat, pantalla, aquí. Por cierto, ya que estamos, voy a quitar esto de aquí, que estaremos más cómodos sin el fondo. ¡Ay, mucho mejor! Bueno, si el lenguaje masculino es el explícito, ¿vale? ¿Qué es eso del lenguaje implícito? El lenguaje explícito es el significante. Y el lenguaje implícito es el significado puro. Eso es el lenguaje de la diosa. Lo masculino es lo articulado, lo femenino es lo no articulado. Ergo, si el lenguaje explícito es masculino y el implícito es femenino, lo masculino es el significante y lo femenino es el significado. Ahí está. Por eso el lenguaje femenino solamente tiene sentido contextual, porque el lenguaje de la diosa solamente tiene sentido como un todo que se percibe, como una vivencia. Eso está al principio del libro, ¿eh? Por eso estoy haciendo este directo ahora. Empieza la película. Solía pensar que este era el principio de tu historia. La memoria es extraña, no funciona como yo pensaba. Estamos tan limitados por el tiempo, ¿veis? Por cierto, hay una cosa que tenéis que tener en cuenta, es que no tengo pizarra. Bien. ¿Qué significa que estamos tan limitados por el tiempo? Que el tiempo solamente nos permite pensar en una dimensión, que es tener recuerdos o no recuerdos. Lo nuevo es aquello de lo que no tiene recuerdo y lo que ya ha ocurrido es aquello de lo que tiene recuerdo. Es la cognición la que nos da la sensación del tiempo. No es que el tiempo no exista, es que el tiempo en nuestra cabeza solamente sabemos que existe porque tenemos memoria. Una persona que no tenga memoria no va a tener sensación de que ha transcurrido el tiempo. Una persona que solamente recuerde los últimos 5 minutos de su vida no puede llevar 30 años haciendo eso y va a estar viviendo 30 años los mismos 5 minutos, lo que significa que no va a haber vivido 30 años. ¿Vale? O sea, habrá vivido muy poquito, 5 minutos al día habrá vivido. Entonces, en lugar de 30 años, ha vivido una semana y solamente tiene la sensación de que ya pasó una semana, porque solamente tiene recuerdos de los últimos 5 minutos. Entonces, va a tener sensación al cabo del tiempo. Una persona con amnesia anterógrada de periodo de 5 minutos, un periodo es el periodo que recuerdas, es que no puedes crear recuerdos, conservar recuerdos más allá de 5 minutos. Eso hace que cuando lleves 30 años haciendo eso, tu única sensación de que habrá pasado el tiempo es que los últimos 5 minutos que recuerdas, los recuerdas con una sensación, los recuerdas con un cerebro cada vez más viejo. Entonces no vas a recordar nada de lo que ha pasado, solamente los últimos 5 minutos, pero que de repente ha pasado muchísimo tiempo y no sabes por qué de repente ha pasado muchísimo tiempo. Para una persona que solamente recuerda los últimos 5 minutos, levantarse por la mañana es como si vosotros ahora os levantáis mañana habiendo vivido 30 años de vuestra vida que no recordáis. Esa será la sensación. Y es que vuestro cuerpo, vuestra sensación, vuestra vivencia tendrá 30 años, pero vuestra memoria no. Entonces no ha existido el tiempo, pero sí las consecuencias del tiempo. Como caer en coma y despertar. Exactamente, exactamente.
Eso significa que estamos limitados por el tiempo. Que no es que el tiempo en sí mismo nos limite, sino que nuestra ordenación del mundo depende de una consecución, una concatenación que va de atrás adelante. Esa relación con la que elaboramos conceptos es una relación de orden. En matemáticas se llama relación de orden. Y es que una cosa tiene que ir después detrás de la otra. Cuando todas las cosas van detrás de otras cosas, llamamos a eso sensación consecuencial, de causa-consecuencia. Una persona que no vea el mundo entero, que solamente vea un punto moviéndose, no va a tener la sensación de causa-consecuencia igual que otra, porque no va a poder experimentar el orden de las cosas y por lo tanto no va a poder comprender qué significa consecuencia. ¿Vale? Entonces, una persona sin sentidos, que solamente tenga mente, que no tenga ni oídos, ni ojos, ni olfato, ni gusto, ni tacto, una persona sin sentidos, un cerebro en un tarro, no va a poder tener percepción del tiempo. Porque un cerebro en un tarro no puede ordenar conforme al tiempo, porque no tiene input del exterior, por lo tanto no va a generar recuerdos ordenados. Esto es un poquito difícil de entender, pero ahí está. Por eso los cerebros en tarros jamás podrán ser humanos, es decir, las máquinas jamás podrán tener cognición humana. Tendrán, no sé, una cognición, pero será una endocognición, ¿vale? Estudiaremos en otro momento. ¿Qué nos enseña la peli? Ella es una voz de una mujer narrando a otra mujer. Es importante, porque es ella siendo madre y narrándole a su hija. Qué bien. Entonces la comunicación entre el presente y el futuro. Tú le estás hablando a tu hija del futuro, de su futuro, porque sabes que ahora mismo no te escucha. Entonces le estás hablando como si fuera más mayor y le vas a contar su propia historia. Y entonces le dices a tu hija que acaba de nacer: solía pensar que este era el principio de tu historia. ¿Cómo es posible que una película empiece diciendo solía pensar? ¿Cómo que solías pensar? Esto solamente tiene sentido al final, ya lo veréis. Tengo recuerdos intermedios de nuestra vida, le dice a su hija. ¿Cómo puede contarle a su hija que tiene recuerdos intermedios? No puedes tener recuerdos intermedios de algo que todavía no ha ocurrido. Entonces le estás diciendo a tu hija que acaba de nacer: tengo recuerdos de cuando habías crecido, de cuando crecías. Por ahora no tenemos por qué entenderlo. Suponemos que la madre le está contando la historia a su hija. Y entonces la historia que le cuenta a su hija, imaginaros una madre que le cuenta una historia a su hija de 12 años, le dice: creía que este era el principio de tu historia. Es decir, que estuve durante mucho tiempo pensando que el ahora era el comienzo. Lo cual no tiene mucho sentido, porque no puedes estar mucho tiempo pensando que algo va a empezar después de que haya empezado. Ergo, está narrando una historia que al principio, por las palabras bonitas, parece que tienen sentido como narración. Pero si analizas lo que está diciendo, no puede ser. No hay ninguna situación real en la que a alguien le puedas decir eso. Porque si es joven, ¿cómo le vas a decir que solías pensar que este era el comienzo de su historia? Si no sabías que iba a existir su historia. Si es mayor, ¿cómo le dices que este momento solías pensar que era el inicio de su historia? Si el futuro no puede ser un inicio de nada. Entonces lo que dice tiene sentido como: voy a comunicar y voy a hablarte de tu historia. Voy a hablarte de cómo yo te concibo a ti mentalmente. Ergo, tiene sentido narrativo que le digas: voy a hablarte de tu historia, que es lo mismo que decir: voy a contarte qué es mi interior, qué hay en mi interior respecto a ti. Entonces voy a narrarte, voy a comunicarte lo que tú eres para mí, lo que significas. Y por eso lo reconocemos como una narración en la que una madre está hablando a una hija. Porque lo reconocemos como una narración en la que la madre le dice: yo me siento así respecto a ti, tú eres esto para mí, voy a contarte la historia de todo lo que has supuesto para mí. Si existiera una mente en la que el antes y el después no tuvieran sentido, ordenado, es decir, fueran simples categorías lingüísticas que no tuvieran sentido real, como es el caso de Luis, como vamos a ver, entonces sí podría hablar así, porque podría contarle a alguien tu historia como un todo que no tiene un principio y un final, sino que el término principio es en realidad la ilusión, que el término final es la pérdida. Entonces, en una persona que
para la que no existe el tiempo mentalmente hablando y lo percibe todo, lo percibe el pasado y el futuro, los percibe al mismo tiempo, ¿cuál sería el significado de inicio y cuál sería el significado de final? La sensación de la ilusión del principio, de lo nuevo, que es una sensación afectiva, y la sensación de la pérdida del final. Entonces no es necesario el tiempo para que principio y final tengan significación. ¿Comprendéis? Por eso el texto en realidad no tiene sentido, pero la narración sí tiene sentido. Decir, este es el comienzo de tu historia, le dices a tu hijo, pues tiene sentido porque todo el mundo entiende afectivamente que decirle a su hijo, este es el comienzo de tu historia, es aquí naciste, aquí empezó todo, tú tienes una historia. Todo el mundo entiende eso. Y entonces le dice, solía pensar que este era el principio de tu historia. Tengo algunos recuerdos intermedios, pero este fue el final. Entonces el final de su historia es cuando la niña enferma. Y eso es todo lo que sabemos. O sea que al ir a contarle, no sabemos cuándo está esta madre contándole a su hija sobre su historia, porque para esta madre el cuándo no tiene sentido. Entonces no nos puede expresar el significado de cuándo en un momento de la realidad, sino que para ella el cuándo, el tiempo, es siempre. Es. La sensación de ser madre es. Es como si siempre estuvo allí. Como cuando conoces a alguien o ves a tu hijo por primera vez y dices, te reconozco como si hubiera soñado contigo todas las noches de mi vida. Eso no es posible. Claro, no es posible físicamente, pero sí lo es afectivamente. Y eso es lo que está diciendo la madre. Voy a contarte tu historia. No te está diciendo voy a narrarte los hechos desde que naciste hasta que moriste. No. No. Está contándose a sí misma, ¿vale? La historia hablando mentalmente a su hija. Ergo, esa historia no es una narración, es un significado puro. Es difícil de entender y difícil de explicar, chicos. Intentad no ser demasiado analíticos. Lo entenderéis mejor si no sois demasiado analíticos. Ahora, dice, mientras la película cambia de tercio, después de enseñarnos cómo una hija crece, es diagnosticada y el dolor de la pérdida nos lleva al final de esa narración inicial, la película cambia a una profesora en una universidad que dice, ahora, continúa diciendo, no estoy segura de creer en principios ni finales. Hay días que definen tu existencia, como el día en que ellos llegaron. Dicen, no, o sea, no es un principio ni un final. Hay días que no son un principio ni un final de nada. Esto no lo podemos entender todavía. Hay días que simplemente son. Y que son el significado. Que son la vida. En un día, de repente toda tu vida, por lo que ocurre un día, toda tu vida pasa a ser, en contraste, otra cosa diferente. Si no hubiera existido esa sensación ese día, tu vida habría sido, no lo sé, no sabemos, pero existió. Y entonces, desde que existió eso, solamente puedes concebir tu vida en relación a ese evento canónico. Y eso es experiencial. Una experiencia cambia la medida de todo tu conocimiento futuro, pasado, presente. No sabes cómo habrían sido las cosas o qué sensación habrías tenido sobre tu propia vida si eso no te hubiera ocurrido. Pero te ocurrió. Y como evento canónico, toda tu vida va a tener un significado respecto a ese día. Por ejemplo, tú tienes una vida X, normal, anodina, ¿no? Y entonces de repente llega un día en el que tienes una experiencia cercana a la muerte. Y de repente, a partir de ese día, todo tu pasado, que antes te había resultado anodino, ya no puedes verlo anodino, sino absolutamente lleno de significado. Y ese estar lleno de significado no es porque de repente esos días hayan cambiado, sino porque en contraste, al estar cerca de la muerte, los días anodinos que has vivido hasta ese día que estuviste cercanos a la muerte, ahora te parecen totalmente llenos de significado, porque por algún motivo es como si todos ellos existieran para que tú hubieras tenido esta revelación. Eso es parte, no todo, de la mecánica, por ejemplo, que Jung llamó sincronicidad, de lo que un científico llamado Maslow llamó sentimiento Maslow, y lo que, por ejemplo, en mística se conoce como iluminación, por ejemplo, como ha dicho Eglu, que yo no le llamaría iluminación, le llamaría sentimiento de revelación, porque algo se revela, ¿vale? Se te revela cómo, entonces de repente descubres. Entonces eso se llama epifanía.
Es una revelación, una epifanía. Es mejor decir revelación, epifanía que decir iluminación, porque iluminación es de arriba a abajo y epifanía es de abajo hacia arriba. Importante. Bueno, ¿qué ocurre? Todo el mundo está revolucionado. La gente que normalmente va a ver a la madre, a escuchar las palabras de la madre, a escuchar las palabras de Wendy contando cuentos, que es al fin y al cabo lo que hace esta señora. Esta señora enseña lenguaje. ¿Y qué significa? Lingüística más que lenguaje, ¿no? ¿Y qué significa enseñar lingüística? ¿Significa enseñar palabras? No. Enseñar lingüística es enseñar significado, porque todas las palabras son iguales, son símbolos sobre papel. Lo importante de la lingüística no son los símbolos sobre papel, sino el significado. Es curioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace nuestra diosa? Nuestra diosa enseña significación. Enseña, no semiótica, porque no es correcto, pero enseña significación. Y esa significación está siendo otras veces, es experimentada por muchas personas. Hoy en día, las personas no le están escuchando. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento inefable, inexplicable, indescriptible, más potente, que les provoca una inquietud por la cual tienen que huir hacia adelante, en lugar de la serenidad, la calma, con la que normalmente se quedan sentados a escuchar las palabras de la diosa. Pero de repente algo ocurre y la urgencia hace que todo el mundo tenga que huir hacia adelante, tenga que emprender caminos, tenga que salir de donde está, tenga que moverse del punto cero hacia adelante. Ya de repente algo ocurre, un evento canónico ocurre, y de repente toda tu vida ya deja de tener sentido. Y ahora solamente tiene sentido huir, porque ahora ya lo material no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Entonces el miedo, como significación pura, cambia el todo. ¿Habéis visto? O sea, lo que nos está contando la peli ahora es que de repente un montón de personas dejan de considerar importante lo que hasta ahora era el centro de sus vidas, que era el estudio, y pasan a tener miedo. Y el miedo hace que el estudio de repente sea irrelevante. Y ese estado de irrelevancia es un cambio de significación pura que cambia también el pasado, pero también cambia el futuro. Porque tu vida ya jamás va a ser como la habías planeado. Evidentemente esta gente todavía no tiene sensación de precognoscencia, precognición, ¿vale? No tienen precognición. En realidad no sería una precognición, sería una presignificación. Esta gente todavía no tiene presignificación, solamente Luis la tendrá. Y sin presignificación, un evento canónico cambia tu pasado, todavía no cambia tu futuro, porque como no sabías cuál iba a ser, lo que cambia son tus ensoñaciones, eso está claro, ¿no? Bueno, la diosa vuelve a su casa, ¿vale? Que es el hogar oscuro, tranquilo, la noche, en donde fuera está la luz. Por cierto, una luz que el sol está oculto por las nubes, en representación de que el mundo es difuso y que no nos llega toda la iluminación que nos debería llegar, que no tenemos todos los mensajes de los dioses que querríamos y que hay una maya, ¿vale? Como Maya, el maya hindú, que distorsiona la luz, que nos hace que nos llegue la luz, pero no toda la luz, que es lo mismo que nos ocurre con la relación entre conocimiento y lenguaje, que es que el lenguaje nos permite modelar, modificar, transmitir el conocimiento, pero no todo el conocimiento, porque existen barreras. Existen barreras inefables, cosas que nunca jamás se van a poder explicar. Por eso el mundo no está completamente iluminado, porque los dioses todavía no nos han dado todas las herramientas de comprensión. De hecho, nos castigaron, ¿no?, en Babel a no poder entendernos 100%. Y entonces los dioses cambiaron la significación por el lenguaje, por una herramienta. Cambiaron la vivencia por una herramienta. Y entonces todo cambió. No lo sé, mamá, le dice la diosa a su madre. La diosa madre a su madre, en cadena de madres, le tranquiliza. Entonces, fijaros, no sé, mamá, yo veo los mismos informativos que tú, no sé lo que está pasando. Entonces, yo no tengo más información que tú, mamá. En fin, bueno, mientras todo el mundo cambia su significado, nuestra diosa no ha cambiado ni un solo hábito de su vida. Vuelve a ir a clase, no hay nadie, vuelve a hacer su día a día, nadie escucha los cuentos de la diosa, ¿no? Y entonces, un héroe masculino, un héroe dios, entra a hablar con la diosa y le dice que 12 objetos, no es exactamente así, pero me tenéis que permitir las licencias narrativas, 12 objetos han aterrizado en 12 puntos del mundo. Entonces sabéis que es un número de completitud, ¿vale? Junto con el 7, pero son diferentes. Ya eso en el directo sobre el Apocalipsis lo explicamos. Y le dice, doctora, fue usted muy rápida en su momento con el farsi, ¿no? Necesito que me vuelva a traducir algo.
Este es un hombre de inteligencia militar que recurrió a la doctora para que en su momento hiciera unas traducciones de una insurgencia farsi, ¿vale? Que les permitió, por ejemplo, acabar con cierto tipo de problema de terrorismo. Y entonces él le dice, fue muy rápida traduciendo del farsi. Y ella le dice, ustedes sí que fueron rápidos con ellos. Como diciendo, ustedes acabaron con ellos muy rápido, ¿no? Fijaos que él dice, fue muy rápida traduciendo el farsi. Está utilizando el término rápido como un significado estricto, porque está asociado a un proceso que tiene un antes, un después y un durante, un proceso transitivo. Entonces, en rápido es aplicable a lo transitivo. Entonces, traducción es transitivo, ¿vale? Y ella está utilizando un significado de ser rápido que no tiene absolutamente nada que ver con la acción, sino que rápido quiere decir eficaz, letalmente eficaz. Entonces el término rápido tiene un significado muchísimo más contundente que en rápido con la traducción. Ser rápido con una persona, tú no puedes ser rápido con una persona, pero ser rápido con alguien puede ser rápido en acabar con alguien, lo que significa que no eres rápido con alguien, sino rápido para alguien. Entonces el verbo rápido dicho por el militar, rápido es un significado literal, ¿vale? Inmediato. Y el término rápido, hecho por la diosa, tiene un significado complejo, profundo, misterioso y poderoso, que no se desprende sino es del contexto de que estás hablando con ella. Y ambos saben implícitamente de lo que ella está hablando. Nosotros no, bueno, nosotros sí porque entendemos de qué va la cosa, ¿no? Pero ellos dos saben de lo que están hablando. Entonces es una comunicación contextual, es una comunicación implícita, que es la diferencia entre el conocimiento masculino y el conocimiento femenino. También puede implicar que la decisión no hubo reflexión, efectivamente. Bueno, entonces, primer contacto con la lengua extraterrestre. Dice ella, continuamos con lo tácito y lo explícito. ¿Son? Pregunta ella, ¿son? Y el otro le dice sí, ¿no? Entonces es como que ambos saben que está preguntando. Otra vez un ejemplo de lenguaje implícito y lenguaje explícito. En plan, no tiene que preguntar quiénes son para que todo el mundo sepa que está preguntando. ¿Son los extraterrestres? ¿Por qué? Porque en el contexto en el que estamos, el contexto actual del mundo entero es los extraterrestres. Nadie va a recordar este día por cuándo fue el cumpleaños de Jaime. No, recordarán este día como el día de los extraterrestres. Porque es un evento canónico que cambia la significación. Entonces ella le pregunta, ¿cuántos hablan? Fijaos, ¿no? Lo primero que pregunta, y esto tiene sentido, en una traducción de algo de lo que no sabes nada, ¿es una persona hablando o es una persona comunicando? ¿Es un individuo hablando o un individuo comunicando? Lo primero que hace la diosa es preguntar, ¿cuál es el contexto de esto que me estás diciendo? ¿Es una conversación? ¿Es una palabra? ¿Qué es? ¿No? Entonces, lo primero que tiene que saber es si es uno o son dos, uno o más, si es uno o un grupo, si es una frase o un contexto. Porque si son dos, hay que tener en cuenta el contexto. En lingüística esto es divertidísimo. Bueno, a mí me apasiona. Que se ve como ella necesita el contexto. ¿No es lo que acabo de decir? Bueno, ¿cómo enfocaría esta traducción? Le pregunta él, ¿no? Como diciendo, ¿cómo que enfocaría analíticamente esta traducción? ¿Cuál es la solución a priori que tienes? Y ella dice, no, yo a priori no tengo nada, ¿no? Porque a priori solamente se pueden tener cosas. Te me adelanto, ya, vale. A priori solamente se pueden tener cosas cuando uno sabe lo que va a tener después, porque a priori ellos le dicen, no necesito contexto para traducir del farsi. Y ella dice, porque conocía el idioma, entonces a priori es a priori de algo. Si no hay un algo, no puedes tener algo a priori. Entonces no se puede analizar a priorísticamente de algo si no existe ese algo. No puedes planificar, no puedes adelantar, no puedes prever algo que no sabes lo que es, igual que no puedes contestar una pregunta si no sabes cuál es la pregunta. ¿Vale? Necesitaría estar allí, dice ella, ¿no? Y entonces dice él, bueno, no, yo no voy a negociar. O me dices que te lo traduces o se lo pediré a otro. Y entonces ella dice, vale, pídaselo a otro. Pero cuando se lo pida, pregúntale cómo se dice guerra en sánscrito y su traducción. Que la verdad es que es interesante. Bueno, da igual, no nos vamos a meter en eso.
O sea, ella ya sabe lo que va a ocurrir, porque cuando él vaya a su competidor masculino, ella sabe cuál va a ser la traducción de su competidor masculino y va a demostrar que la traducción de su competidor masculino jamás dará tanta información como la traducción que va a aportar ella. Y entonces cuando el militar vuelve, él dice que se dice, el otro, tu competidor, dice que guerra en sánscrito se dice kavisti y que significa discusión. ¿Qué dice usted? Y ella dice, desear más vacas. Está fenomenal. ¿Por qué? Porque ella acaba de demostrar que ella puede traducir y te puede decir lo que quieren decir, por qué lo quieren decir, lo que significa y sobre todo, qué es lo más importante para aquellos que generaron el idioma, que son las vacas. Porque significa que en la cultura, que guerra o discusión, que hoy en día guerra se diga igual que una pelea porque alguien quiere más vacas de las que tiene, te da todo el contexto civilizatorio. Es toda la información, el todo, ¿no? ¿Cómo se dice guerra? ¿Cómo se dice fin de la civilización? El fin de la civilización se dice igual que se diría a alguien que quiere más vacas de las que tiene. Desear más vacas. Desear más vacas es lo mismo que decir guerra. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo implicó lo mismo. Por lo tanto, la significación de guerra y la significación de desear más vacas era igual. Tengo un vídeo en el canal que habla de esto, que explica esto. ¿Vale? Creo que no sé si es el tercero, es el de los Quali, un vídeo con dibujos hechos míos en Paint. ¿Tiene que ver con la etimología? No, no tiene que ver con la etimología. Tiene que ver con la significación. Bueno, entonces así demuestra que ella puede aportar más significado y por lo tanto puede aportar más información en traducción que una persona que solamente se dedique a la traducción literal, ¿vale? Entonces es la diferencia entre una traducción y una interpretación. Así que ella puede interpretar y su capacidad de interpretación añade a la significación literal la significación pura, que es el contexto, que es muchas veces inefable. Entonces, no solamente sabemos cómo se dice guerra, sino sabemos por qué dicen guerra y cuándo dicen guerra, cómo dicen guerra, qué sienten cuando dicen guerra, cómo fueron todas las guerras que empezaron, los motivos, Esa es la cuestión. Pongo de ejemplo orgullo y prejuicio. No es lo mismo que te lo traduzca un hombre que una mujer. Probablemente. Bueno, no lo sé. A ver, es una traducción de un idioma. Switch. Es decir, es una traducción del inglés. Bueno, entonces la diosa es aquí. Tenemos un primer encuentro de la diosa con el dios. O un primer encuentro del dios con la diosa. Y es en un helicóptero. Y está muy bien porque él le habla y ella no le oye. Y entonces uno de los dos, el militar, tiene que decirle, ponte los cascos, con gestos, porque no podemos comunicarnos, entonces tengo que comunicarme con gestos. En realidad es toda una escena sobre la comunicación. Entonces les están presentando. Ella está todavía aturdida por el contexto y él está analizando el texto, lo literal. Entonces él está leyendo sobre la tesis de ella y ella está todavía en el helicóptero atorada por el contexto. Y entonces él le dice, el lenguaje es la primera arma que se esgrime en una guerra, pues dice, es el pilar de la civilización, porque es el primer arma que se esgrime en un conflicto y es la primera solución en un proceso de paz, es lo primero que le dice su tesis, que el lenguaje es la piedra angular de la civilización. Y tiene razón ella en su tesis. Y él le dice, es muy bonito, pero no es cierto. La piedra angular de la civilización no es el lenguaje, es la ciencia. ¿Qué pasa? Que también tiene razón. Pero es que no puede haber el uno sin el otro. Y eso todavía no lo sabe ninguno de los dos. No puede haber ciencia sin lenguaje. Sobre todo porque si la ciencia no se puede explicitar, no puede haber civilización basada en ciencia. Entonces yo estoy en realidad más de acuerdo con ella que con él. ¿Por qué? Pues porque no creo que la ciencia sea el pilar de la civilización, sino que la ciencia y la civilización van de la mano. Pero que sin comunicación
La ciencia no... Entonces, en todo caso, la ciencia es el motor de progreso de una civilización o de cambio de una civilización, pero el lenguaje es el motivo de la existencia. Por lo tanto, la ciencia hace y el lenguaje permite estar, coestar. La ciencia permite cambiar, transitivo. El lenguaje permite estar, convivir, intransitivo. Estoy de acuerdo por un detalle, necesitamos un lenguaje para transmitir la ciencia. No. A ver, no es correcto porque, porque eso es irrelevante porque, vamos a ver. ¿Qué es la ciencia? La ciencia no son los papers, Sweetbeach. La ciencia es otra cosa. La ciencia es un método, la ciencia es un descubrimiento. El método, el descubrimiento, todo eso no necesita ser comunicado. O sea, cuando una persona descubrió el fuego y aprendió la utilidad del fuego para calentar la comida y que sentara mejor y fuera más fácil de digerir la carne, cuando esa persona lo hizo no tenía lenguaje. Y cuando hizo eso no había lenguaje. Ni necesitó el lenguaje y sin embargo eso es ciencia. Entonces, en un principio es normal decir, no, el lenguaje va antes. ¿Qué va antes, el huevo o la gallina? ¿Qué va antes, la ciencia o el lenguaje? Ninguno de los dos. Son complementarios. Ni uno ni otro. Eso es lo que quiere decir esta escena. Lo que pasa es que lo femenino siempre va a creer que el contexto va antes y la solución después. Y lo masculino siempre va a decir que primero la solución y luego cuando llegue el contexto ya lo aplicaremos. Que es la pragmática masculina, ¿vale? Y el preanálisis femenino. Le dice, bueno, aquí tienes, le presentan a Ian y le dicen del dios, es físico teórico, ¿no? Y entonces él empieza a decir, bueno, tengo preparadas una serie de preguntas, empezando por unas secuencias binarias, todo muy analítico, todo muy matemático. Y le dice ella, ¿qué tal si hablamos con ellos antes de agobiarlos con matemáticas? ¿No? Que es como, ¿qué tal si somos antes de decirles? ¿O qué tal si estamos antes de pedirles? Y entonces el piloto dice, bueno, ¿ves? Para esto son un equipo, para lo activo, lo pasivo, lo explícito y lo implícito. Para transmitir cómo hacer fuego necesitas lenguaje, no es cierto. Para transmitir cómo hacer fuego lo único que necesitas es hacer fuego mientras te miran. Eso es lo único que necesitas para transmitir hacer fuego. Otra cosa es que quieras ser más o menos eficaz. Bueno, y aquí, en este encuentro con el dios, empieza el descenso. La civilización entera, el hijo, Dios, ¿vale? Que es la civilización y su técnica, el hijo Dios, ha descendido a los infiernos. Está viviendo su infierno. Está empezando a creer que esto es el principio del fin del todo. Entonces la gente se asusta, ¿vale? Toda su existencia ha cambiado de significado. Todo el mundo entra en pánico. Entonces el hijo Dios de la diosa, que es la civilización tecnológica, ¿vale? La técnica, ha entrado en pánico y ha descendido a los infiernos. Entonces van a pasar 3 días de infierno. Así que la diosa va a descender a esos mismos infiernos para enfrentarse al mal, cara a cara con el mal. Y ahí está, un huevo negro recortado en el horizonte. Un huevo negro sobre blanco, expresando el tiempo. Además está muy bien porque, o sea, es detenido, flotando, detenido sobre el tiempo. Entonces aquí además vemos unas nubes que flotan y caen hacia atrás en el tiempo, porque van en la otra dirección. Es como que es el primer indicio de que el tiempo va a empezar a transcurrir de forma anómala. No es que eso efectivamente no es lo que va a terminar pasando, pero ahí está. ¿Qué significa que esté detenido en el tiempo? Que está detenido en la física. Y si han detenido la física, se detiene el todo. Entonces, todo lo que sea romper las reglas de la física es algo que no puedes encajar en el tiempo, porque si no sabes cómo funcionan físicamente, no sabes cuál es su función respecto al tiempo. Ahí está. Entonces, esto es un gigantesco huevo, que es lo incomprensible, ¿vale? Sobre la Tierra. ¿Y qué estamos viviendo? Estamos viviendo como los dioses, lo uránico desciende a lo telúrico, y ese descenso a lo telúrico es no sabemos para qué. Entonces vamos a ver si la inspiración
se puede complementar con una iluminación. Y eso es lo que vienen los dioses a traernos. Como ya explicamos cuál es la relación entre los dioses y el lenguaje en el directo de la semana pasada. Pero brevemente es que nosotros tenemos un lenguaje absolutamente limitado por los dioses, que nos dijo que hablaríamos diferentes lenguas, que es lo mismo que decir que no podríamos expresarnos en el lenguaje único de la diosa con el que nos expresábamos antes, que no podríamos comunicarnos 100%, sino que tendríamos barreras comunicativas, barreras de lo explícito. Hoy en día tenemos como 12 grandes problemas, que son las 12 grandes naciones, los 12 grandes continentes, estados, naciones, etcétera. A ver, Pródico, no estoy seguro de que se le pueda llamar ciencia a hacer fuego sin el conocimiento metódico de por qué sucede. En todo caso sería técnica, que en base a su posible repetición se produce tal efecto, pero no sabe por qué se produce. Bueno, a ver, entiendo lo que quieres decir, pero no tiene mucho sentido, porque nosotros lo único que sabemos son hechos, no sabemos causas. Sabemos algunas causas, pero no todas las causas. Entonces, sí que tiene conocimiento metódico de por qué sucede. Sabe que se sucede porque los palos se frotan y se calientan. Ya está. Entonces, él sabe que el fuego surge porque se frotan palos. Entonces, tiene un conocimiento metódico. Lo que no tiene es todo el conocimiento metódico. Ahora bien, ¿tú sabes por qué haces el fuego? Bueno, sabes cómo haces una parte del fuego. Porque tú sabes que los palos son materia y sabes que el fuego es energía. Y la relación materia y energía sabemos que la cosa no está clara. Entonces, ¿tú sabes por qué surge la energía? No. ¿Sabes por qué surge un quark? No. Lo teorizas, pero no lo sabes. Ergo, todo conocimiento es una limitación transitiva, procedimental. Lo que importa no es cómo pasa, es si pasa. El cómo siempre va a estar más limitado que el qué. Entonces, ¿puedes no llamarle ciencia? Ok, pero puedes no llamarle ciencia ahora. Cuando no teníamos todo este lenguaje filosófico y toda esta elaboración complejísima sobre cuáles son las categorías de las categorías, cuando a lo mejor solamente no teníamos ese nivel de ideas, entonces lo importante era la significación. Y sí que sabes por qué surgía el fuego, porque se calentaban los palos o porque los dioses, te lo mandaban con rayos sobre árboles. Entonces, ¿sabías por qué? Sí. El por qué es simplemente una cuestión contextual. Entonces, no nos vayamos a poner demasiado analíticos, porque entonces no. Claro, todo eso, Pródico, está bien, pero es demasiado explícito, es demasiado masculino. Eso no es el lenguaje de la diosa. ¿Vale? ¿Entiendes lo que quiero decir, Pródico? Nunca va a haber un conocimiento respecto al todo. De hecho, es lo que dice la película, estamos limitados por el tiempo. Entonces, sí, es decir, que humanamente siempre vas a hacer una asunción. Por ejemplo, haces la asunción que el tiempo es lineal y que existe una causa y una consecuencia. Y eso no es cierto. O sea, es cierto, pero en un contexto categorial. Y ese contexto categorial es la humanidad biológica en un contexto físico-químico en el que tú por lo menos necesitas hacer la asunción de que el tiempo es lineal. Porque si no dices, ¿cómo suceden las cosas? No, yo no sé si las cosas suceden por esta causa o esta consecuencia. Yo no sé si el fuego sale por los palos o los palos se frotan porque sale fuego. O sea, yo sé que una cosa va después de la otra porque asumo el tiempo. Pero estamos limitados por el tiempo. Cuando el tiempo no ocurre... Bueno, pero vamos, te he entendido. Todos te hemos entendido. Lo lamento, pero no puedo evitar ser hombre. Bueno, a ver, lo contrario sería preocupante. Es decir, no creo que nadie pueda... Si conocéis a alguien que pueda evitar ser lo que es, por favor, comunicádnoslo. Porque, por ejemplo, a Pródico y a Aladín les interesaría mucho filosóficamente. Vale. Bueno, ¿qué ocurre? Descenso a los infiernos. A la noche de los tiempos. Veis que hay un atardecer, ¿no? Entonces, a partir de aquí todo va a ser mucho más oscuro. Todo va a transcurrir en un interior. Prácticamente toda la película a partir de aquí transcurre en un interior, que es muy importante, ¿vale? Porque solamente se sale en el exterior para las transiciones importantes.
¿Qué representa el que todo ocurra en interiores oscuros y que se ponga el sol? Representa el viaje al interior, es decir, representa la reflexión, tanto masculina como femenina, pero la reflexión, que es la elaboración de ideas, la composición de pensamiento, el discurrir lógico, el descifrar, la utilización del interior, del pensamiento, del intelecto para describir lo que está pasando. Y entonces le dice el militar, mira, lo más importante es quiénes son, de dónde vienen y cuáles son sus intenciones. ¿Qué es esto? Muy masculino, masculino arquetípicamente, insisto, arquetípicamente masculino. ¿Quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus intenciones? ¿Por qué quieres saber eso? Porque te interesa lo que va a ocurrir después. ¿Quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus intenciones? Una composición de lugar muy masculina. ¿Han reaccionado a algo? ¿Números? ¿Fibonacci? Y la respuesta es, por ahora, no han reaccionado prácticamente a nada porque no hemos hecho nada. Entonces veis cómo lo masculino pide reacción, pide quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus intenciones, pide cosas concisas, exactas, precisas. Han reaccionado a números, Fibonacci, matemáticas explícitas. Existe matemática implícita, ¿eh? Muchas de las matemáticas son implícitas. Por ejemplo, el infinito es implícito. El infinito no puede ser explícito nunca. El símbolo, sí. El infinito no. Bueno, y aquí está. Esto mola mucho. Fijaos, la primera vez que suben a ver a los extraterrestres, lo que hacen es suben por una plataforma que les eleva, y esa plataforma elevadora llega un momento en el que les cambia la gravedad, y ese cambio de gravedad hace que pasen de estar ascendiendo sobre un plano, ¿vale?, a estar ascendiendo con un plano. Entonces cambia la perspectiva. Es como al ir hacia los dioses, al ir a comunicarnos con los dioses, la escalera hacia los dioses requiere un cambio de plano, requiere un cambio por completo de concepción, requiere un asumir unas reglas que no existen. Y entonces, fijaros que para mirar desde abajo hacia los dioses, tenemos que hacer una ficción de que la gravedad está en otro sitio. Y cuando estamos con los dioses, que estamos pegados a un lado de la nave, pero porque la gravedad artificial nos pega a un lado de la nave, cuando miramos a la Tierra está mal, no tiene sentido, ¿no? Es esa inversión ortogonal del cambio de concepción que implica un pequeño cambio en la forma de pensar porque vamos a otro plano prácticamente distinto. ¿Por qué? Pues porque vamos sobre nada. O sea, todas las reglas van a ser nuevas, todo va a ser nuevo. Y eso es lo primero que comunica ella, ¿no? Dice, no. O sea, no podemos hacer ninguna presuposición, ninguna en absoluto. Porque si lo hacemos, será en nuestra contra. No podemos pensar en nada explícito porque todo lo explícito es inservible. Porque lo primero que hay que comprender es la estructura lingüística, la estructura antes de las palabras. Es decir, las categorías antes de las ideas. Porque las ideas se elaboran sobre categorías. Bueno, pues esas categorías fundamentales, ¿cuáles son en ellos? Yo tengo que saber si tienen verbo ser, lo que significa si para ellos tiene sentido manejar el verbo ser, si tienen una categoría biológica, cognitivo-biológica de ser, o no la tienen, y para ellos solamente hay estares, o no hay diferencia entre ser y estar, entonces ¿para qué quieren utilizar el verbo ser? Si no hay diferencia entre ser y estar, ¿no? Porque puedes decir la cosa y ya está. Como Dios, ¿no? Dios no dijo diferencia entre ser y estar. Dijo hágase la luz. Es como en plan, luz. Y la luz se hizo. No hay verbo ahí. Lo explicar por la pregunta, ¿cuál es vuestro propósito? ¿Cómo? ¿El qué? No, pero le explica el qué. Sí, de hecho, por eso, en realidad, fiat, en las traducciones del latín, nosotros se puede traducir como hágase, pero la forma más precisa de traducir en castellano fiat es sea, y es lo que se hace en matemáticas. Sea A.
Estás cambiando tu forma de hablar a propósito por la película. ¿Qué? Perdón, no lo entiendo. Claro. Claro, Fatman. Y Dios dijo, luz es, ¿no? Sea la luz. Fiat. Fiat Lumen. Dijo Fiat Lux. Es Fiat Lux. Ah, claro, tuvo que ser Fiat Lux, claro. Fiat Lux. Bueno, pues la mejor traducción en castellano es sea. Y es lo que se utiliza en mates, que es sea a. 2 puntos. Tal, tal, tal. Anonymous, gracias por ese tier 1 a random caótico. Bueno, continuamos. Fijaros, en la primera vez que van con los extraterrestres, nos enseñan cómo los extraterrestres se recortan sobre el fondo y cómo es la cara de ella, ¿vale? Cuando el terror se apodera de ella y la impresión, el miedo, la sensación, la circunstancia. Pero lo siguiente que nos enseñan es a ellos poniendo cara de hemos vivido algo que no podemos expresar con palabras, que no podemos comunicar. Así que, ¿qué es lo que hace Villeneuve? No nos lo comunica, no nos lo cuenta. La primera escena falta. No nos narran cuál es la primera escena con los extraterrestres. No nos narran lo que ocurre. Ella dice, estoy despedida. Entonces sabemos que ha hecho algo, pero no nos cuentan qué. Y es adrede que no nos cuenten lo que ha ocurrido, porque lo que ha ocurrido no se puede explicar. Entonces la mejor sensación de cómo nos contaría alguien esta historia sería no la puedo explicar. ¿Y sabes qué es lo que está ocurriendo? Que la madre está contándole a su hija la historia. Y esto no tiene palabras. Lo que vivió ella, una lingüista, que porque fue la encargada de comunicarse con los extraterrestres, vamos, o sea, es la maravilla absoluta. Hay una película que también lo intenta expresar de una forma un poquito más rudimentaria, menos artística, que es Encuentros en la tercera fase, que va exactamente de eso, de la significación, ¿vale? Pues no nos cuentan esa historia, no nos cuentan lo que ocurre. No sabemos lo que ha hecho ella, no sabemos lo que ha hecho él, no sabemos lo que ha pasado, pero sí que sabemos qué ha hecho, ¿no? Ella dice, estoy despedida, y el otro le dice, lo ha hecho mejor que el anterior. Y van y no nos cuentan nada, ni flashbacks ni nada. ¿Por qué? Porque no ha habido, o sea, es inefable, inexplicable. Bueno, mientras tanto, mientras la diosa ha bajado a los infiernos para enfrentarse cara a cara al peligro, enfrentarse cara a cara teóricamente al mal, en la tierra el ser humano sigue desatando los infiernos, ¿no? Entonces dicen que, bueno, pues una iglesia pentecostal diciendo que esto es el fin del mundo, que los aliens son el principio del apocalipsis, etcétera, ¿no? Mientras tanto, ella sigue descendiendo. Y sigue descendiendo y su experiencia con los extraterrestres va siendo cada vez más enriquecedora. La experiencia empieza por presentarse, ¿no? Entonces ella les enseña a los militares y a Ian que lo importante siempre es el contexto, que sin contexto no hay lenguaje, porque el lenguaje es al fin y al cabo contexto. Todo lo demás son simplemente signos que determinan respecto a un contexto. Por lo tanto, si la determinación es contextual, el lenguaje es contextual. Lo demás simplemente son explicitudes del lenguaje. Y lo importante del lenguaje no es lo explícito, sino lo implícito, que es el mensaje lingüístico de la película es ese, aparte de la ciencia ficción que va sobre esa hipótesis de Sapir-Whorf, que es que conforme vas expresando un idioma, vas aprendiendo un idioma, tu forma de pensar cambia. Y tiene sentido porque para aprender otra forma explícita del lenguaje necesitas aprender otra forma implícita del lenguaje. Entonces no es que el lenguaje cambie el pensamiento, sino que hay formas de lenguaje cuyas categorías implícitas no has vivido nunca. Entonces, no es que aprender otro lenguaje cambie tu pensamiento. Es que aprender otro lenguaje es aprender otro pensamiento. Es más pensamiento, ¿vale? No hay una diferencia entre pensamiento y lenguaje, sino que pensamiento y lenguaje son en realidad dos puntos de un mismo plano, que es la lengua, el idioma es lo explícito y el lenguaje, la experiencia es lo implícito. Pero que algo sea explícito y algo sea implícito no hace que no estén dentro, y evidentemente esta es mi hipótesis, esto es lo que yo manejo, hace que formen parte de ¿qué? De un mismo todo. ¿Y cuál es ese mismo todo? Una representación.
Entonces, no hay diferencia entre aprender un idioma nuevo e ir a tener experiencias nuevas a un país extranjero. Dices, ¿qué pasa? ¿Viajar cambia tu pensamiento? Bueno, pues en cierto sentido sí, ¿no? Igual que la experiencia cambia tu pensamiento. Toda experiencia nueva, bien, esa es la cuestión. Pero no creo que sea correcto decir que el lenguaje modula el pensamiento. Yo creo que eso es incorrecto. Porque eso implica que la categoría el lenguaje y la categoría pensamiento, la idea de lenguaje y la idea de pensamiento son ideas que no se corresponden con que en realidad tanto el lenguaje como el pensamiento son dos partes de la misma, son dos ideas, pero son dos, serían dos componentes de una misma representación. Lo que pasa es que una es una componente formal explícita y la otra es vivencial implícita, pero ahí está. Es lo que yo he dicho antes haciendo referencia a la pregunta ¿cuál es vuestro propósito? Ay, otra vez una frase sin sujeto, bitch. ¿El qué? Es lo que has dicho antes. Supongo que te refieres a que lo importante es el contexto. ¿No? Si es eso, sí. Es bastante sorprendente que no se les hubiera ocurrido antes utilizar pizarras y láminas. También es curioso que los alienígenas no sean los que tomen un rol más activo en el intercambio. En realidad, eso es curioso a priori. Vale, Sweet. Entonces sí, efectivamente. De todas formas, esto ya lo has dicho alguna otra vez. Que lo importante del lenguaje es el contexto y que el lenguaje tiene una parte implícita y otra parte explícita. O sea, al fin y al cabo, es lo que has estudiado. En realidad, Pato, te digo, es sorprendente así a priori, porque todavía no sabemos lo que va a ocurrir. Pero no es sorprendente que los alienígenas no sean los que tomen un rol más activo en el intercambio, porque para los alienígenas no hay un intercambio. Claro, es que no hay un intercambio. Solamente puede haber un intercambio si para ti hay un antes y un después. ¿Entiendes? Tienes que entender que hay que pensar en que los alienígenas no están intercambiando nada porque ya saben todo lo que va a pasar, simplemente están esperando mientras pasa. Por eso no toman un rol más activo, porque están haciendo exactamente lo que tienen que hacer, que es lo que hicieron y lo que harán. Ahí está. Claro, o sea, aquí dices, ¿por qué los extraterrestres no son más directos, ¿no? No toman más la iniciativa. ¿Cómo que la iniciativa? Solamente se toma la iniciativa respecto a algo, pero es que aquí no hay ninguna iniciativa. Esto ya ha pasado, en realidad. Ya ha pasado y es exactamente lo que tiene que estar pasando. Porque para los extraterrestres lo único que están haciendo es esperar a que los humanos comprendan, y cuando los humanos comprendan, entonces también serán precogniscientes. Sí, precogniscientes. Tampoco es que no me gusta precognición, porque no es precognición. En realidad es presignificación. Bueno, es predestinación, sí, es muy calvinista. Bueno, claro, los aliens están esperando a que la diosa aprenda para poder irse, que en realidad tampoco tiene sentido decir que es aprender, que esto es lo más interesante de la película. Porque por ahora la diosa sí que está aprendiendo. Es decir, por ahora nuestra diosa está aprendiendo, porque está en un proceso de aprendizaje. Pero llegará un momento en el que este aprendizaje dejará de ser un proceso. Y eso es lo que es maravilloso. Porque desde el principio, ¿vale? Ella, experimentando con los aliens, va aprendiendo palabras y va primero comprendiendo la estructura del lenguaje, primero que es no lineal, etc., ¿no? Entonces, mientras la diosa está descendiendo a los infiernos, el dios continúa en su razonamiento recto, horizontal, telúrico, que es la narración de Ian, ¿no? Dice, los extraterrestres, nos narra Ian, no entienden álgebra, captan, sin embargo, conocimientos más complejos. ¿Vale? Entonces, todo mientras la diosa está sumergida en el mundo de lo implícito, en la lingüística, en sus propios misterios, comprendiendo, los demás hacen, analizan, narran en línea recta. Entonces, por eso la peli, a partir de aquí, empieza a tener 3 dimensiones. La profundidad del descenso de la diosa hasta la comprensión y categorización de lo que es el lenguaje y el camino recto del dios
del Hijo Dios, que es el camino analítico de Ian, el matemático, que es el que va haciendo los pasos de aplicaciones técnicas, mientras ella le explica la naturaleza de lo implícito. Entonces hay en realidad un horizonte, que es aquel por donde se mueve lo masculino hacia adelante, analítico, ¿no? Y una curva que se empieza a describir hacia abajo, hacia la profundidad. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento de la película en el que la diosa comprende por completo la estructura del lenguaje. Y es que el lenguaje es escritura hemasiográfica, ¿no? Que no se comunican y que no hay correlación entre lo que un heptápodo dice y lo que un heptápodo escribe. Significa que la escritura y la comunicación, la escritura y el habla, no tienen ninguna correlación. Es decir, que nunca jamás los extraterrestres utilizan su propio idioma para hablar, sino que cuando hablan están haciendo algo que no es transmitir significado, no sabemos lo que es. Sin embargo, nosotros el habla y el lenguaje están superpuestos, son parte de la misma cosa. Vehicularmente son parte del mismo vehículo somático por los sentidos. En este caso, pues expresión visual y sonidos, ¿no? Salvo el sexual, que sí ya sabemos que es otra cosa, que es también tacto, por ejemplo, o el afectivo, que es tacto. Bien, entonces estos logogramas no lineales son el lenguaje, pero cuando un heptápodo habla, no habla en su lenguaje, sino que su habla y su lenguaje son dos cosas completamente diferentes. Nosotros, nuestra habla y nuestro lenguaje es parte de la misma cosa. Y pues aquí, en este momento, cuando la diosa entiende que el lenguaje tiene una estructura y tiene una transitividad, existe un lenguaje que es y un lenguaje que se hace. Y cuando comprende esto en su cabeza, entonces empiezan a aparecer extraños pensamientos. Una niña y un caballo. Más adelante aparecerá una niña en un río. Después la cara de una niña. No sabemos qué está pasando, pero como ya hemos visto la peli, sabemos que lo que está haciendo es recordar. Pero recordar el futuro. Este logograma no lineal permite, ¿vale?, que se aúnen los esfuerzos de la comprensión de lo implícito de ella y el manejo de las matemáticas explícitas de él. Mientras tanto, la cultura sigue ardiendo en llamas. Ella recuerda, conforme va comprendiendo, le van asolando recuerdos nuevos de cómo hablaba con una niña que no recuerda quién es, pero simplemente recuerda que existió esa niña. Entonces, claro, nosotros al principio de la película no lo podemos comprender, pero cuando vemos la película y entonces pensamos en retrospectiva, todo lo de atrás recupera el significado. Bien, y aquí es cuando se hace viva la hipótesis Sapir-Whorf. Si aprendes un lenguaje y ese lenguaje es atemporal, tu cognición pasará a ser atemporal. A ver, eso efectivamente no es posible, ¿vale? Porque el tiempo no es una característica del lenguaje. Esa es la cuestión. Es una característica de la cognición. Entonces, la cognición está limitada, no es que esté limitada por el tiempo, sino que es el tiempo. Ahora, pero soy otro día, si queréis. El tiempo también es una categoría biológica. ¿Qué ocurre? Que en este idioma, en el idioma de los heptápodos, la comprensión, ¿vale?, la comunicación, el ahora y el por qué se mezclan. Entonces, cuando ella sueña al mismo tiempo con algo que tiene sentido y algo que no tiene sentido. Entonces ella dice, está muy bien porque es una escena que nos muestra cómo en su cabeza todo se está empezando a como recolocar y entonces está contestando a cosas al mismo tiempo que les está percibiendo o antes de percibirlas. Y eso es lo siguiente. Le dice a Ian, ¿tú sueñas en su idioma? Le dice Ian. Y ella contesta, sí, pero no entiendo por qué eso iba a limitarme en mi trabajo. Le contesta a un extraterrestre que está en sus sueños. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en su cabeza ha entrado una pregunta y ha salido la respuesta a otra pregunta que se hacía después. Entonces es como que el hombre, representa el orden antiguo, que es el que una pregunta espera una respuesta, y el heptápodo representa el orden nuevo, que es que una respuesta se hace ante una pregunta futura.
está muy bien porque él pregunta, ella contesta y él tampoco pregunta. Está fenomenal. Entonces es como que su mente está transicionando de la forma de pensar antigua a la forma de pensar nueva y nos lo enseñan con este sueño en el que uno le pregunta y ella contesta a la pregunta de él y del otro al mismo tiempo. Entonces es un diagrama de Feynman. No sé si sabes lo que es un diagrama de Feynman. Pero, un diagrama de Feynman. Joder, no tengo lápiz hoy, es que tengo estropeada la tablet y no tengo lápiz, pero bueno, es un diagrama de Feynman. En realidad esto es como una especie de entrelazamiento cuántico. O sea, ¿cómo se representaría el entrelazamiento cuántico en un diagrama de Feynman? Es así. Entonces, si alguien sabe matemáticas o física, es la mejor forma de expresar lo que he visto. Saca el Paint. Voy a esperar. Vamos a ver. Vamos a ver. A mí me hacen una pregunta. Y entonces esa pregunta espera de mí una respuesta a esa pregunta. Pero esto es únicamente en esta dirección temporal. ¿Vale? Si borro el tiempo, mi respuesta puede ser también a una pregunta que todavía no se ha hecho. Y que ya se hará más adelante en el tiempo. Eso lo hago yo, sí. Lo pillaste. En la vida real esa forma de sentir el tiempo no la haría a la doctora incapaz de entenderse con los humanos. No. No, o sea, no tiene por qué, Ángel, porque tú puedes seguir transmitiendo significados utilizando el lenguaje normal, o un lenguaje lineal. Lo que pasa es que ahora, además, sabes utilizar un lenguaje no lineal. De hecho, sabemos que es así porque todo esto se lo está contando a su hija. Ergo, al final de la película, su hija nace y ella le cuenta en lenguaje lineal una historia no lineal. Bueno, bien, aquí descubrimos que los chinos, por una cuestión de espionaje, descubrimos que los chinos están utilizando fichas del Mahjong, conceptos del Mahjong, para comunicarse con los extraterrestres. Pero claro, un Mahjong es un juego de guerra. Y aquí esto es parte también, es una parte de la hipótesis extendida, por así de Sapir-Whorf, que dice que si tú utilizas términos de guerra, solamente puedes hablar de guerra. No es exacto, pero tiene sentido. Es decir, si te limitas a un campo semántico, entonces limitarás lo que las personas puedan hacer. Eso es, por ejemplo, lo que se hace lo que se hace en política o lo que se hace en marketing, que es que si limitas los significantes, ¿vale? Todo es violencia. Y ahí está. Entonces, lo único que tienes que hacer es, si quieres que todo sea violencia, es llamarle violencia a todo. Entonces, cualquier cosa podrá terminar en violencia, ¿no? Porque, vale, pues eso es la hipótesis de Sapir-Whorf extendida, que es que dice que el lenguaje modifica el pensamiento, pero que si limitas el lenguaje a unas categorías, el pensamiento y la acción solamente podrán suceder en esas categorías, cosa que no es cierto. Otra cosa es que el lenguaje tenga cierto poder de condicionamiento, pero no es verdad, la hipótesis de Sapir-Whorf estricta, no es verdad que si solo hablas de cosas no puedas concebir otras cosas, ¿vale? Entonces el lenguaje no es un vehículo de concepción, que eso es lo que la hipótesis de Sapir-Whorf, lo que es incorrecto en la hipótesis de Sapir-Whorf. Otra cosa es que el vehículo de explicitud y por lo tanto de pensamiento analítico sea el lenguaje. Eso no quiere decir que todo pensamiento tenga que ser analítico y que si uno solamente es analítico no pueda tener la dimensión vivencial.
Entonces la hipótesis de Sapir-Whorf tiene un sentido, pero no tiene ambos sentidos. Muchas veces incluso con un solo sentido temporal también ocurre lo de la respuesta a la pregunta futura. Sería semejante a que te den una lección y tú tengas que llegar a saber un día exacto, un día para qué te sirve. Es que además eso es muy Tao. Sí, exacto, eso es. Por ejemplo, ¿no? Que es como dices, o sea, me dieron la lección ahora, pero solamente pude aprenderla más tarde. ¿Por qué? Porque solamente tuvo sentido para mí más tarde que cuando sucedió un evento canónico y entonces de repente, después de ese evento canónico, lo que en su momento me dijeron cobró sentido. Entonces yo lo sabía explícitamente, pero no tenía el conocimiento de lo que significaba vivencialmente aquello que me explicaron. Hasta que no vivo y entonces puedo encajar esa nueva vivencia en la explicitud de su momento. ¿Y sabéis qué es lo que hace eso también? Los mitos. Los mitos te ponen palabras a cosas que cuando te sucedan tú no vas a tener palabras para expresarlas, que son esos eventos canónicos inefables. Y para eso sirve la mitología, para poner palabras a cosas que no las tienen. Bueno, entonces descubren que los chinos están siendo tremendamente más belicosos. ¿Cómo? Utilizando un lenguaje bélico para hablar con ellos, ¿no? Bueno, mientras nuestra diosa sigue explicitando el lenguaje, llega un momento en el que la cosa se pone tensa y entonces los militares le dicen tenemos que hacer la pregunta. Ya, es suficiente. Tenemos que preguntarles qué hacen aquí, qué quieren y por qué está sucediendo todo esto. ¿Vale? Ya hemos hablado suficiente de cosas, ¿no? Estamos haciéndolo bien, no como los chinos, que lo están haciendo bélicamente, nosotros lo estamos haciendo bien. Bueno, pero aún así ya es el momento de preguntarles qué es lo que ocurre. Mientras tanto, los países, cada uno de ellos va descubriendo a su manera, no sabemos cuál es la intención de los extraterrestres. Y la intención de los extraterrestres tiene un significado implícito. Pero cada uno de esos países ha limitado ese significado explícito a una forma en su idioma. Y entonces, ¿qué pasa? Que al tener que utilizar un idioma para explicitar lo implícito, la connotación cultural está siendo diferente en cada país. Os explico. ¿Qué es lo que hacen los extraterrestres? ¿Ofrecer arma? No. No están ofreciendo arma. ¿Están enseñando idioma? Tampoco. ¿Están qué están? Están no sabemos qué. Pero lo entendemos. Y es que durante la película los extraterrestres están concediendo posibilidad. Poder, posibilidad. Ni siquiera es poder, es posibilidad. ¿Qué pasa? Que conceder posibilidad no significa nada en ningún idioma. Pero es lo que los extraterrestres están haciendo. Pero es que lo que están haciendo no tiene palabras en ningún idioma, porque no existe. ¿Vale? Estamos esperando a que comprendáis una cosa para que vuestra conciencia se expanda y tal. No. Comprender, ¿vale? Tiene categorías fundamentales diferentes en chino, en japonés, mejor, que en castellano. En castellano comprender tiene una connotación de antes y después. En japonés no. Como para nosotros guerra son misiles, ¿vale? Para la gente en sánscrito, guerra es ambición o deseo de más vacas. Entonces, claro, ofrecer arma es insuficiente. Ofrecer armas son las palabras más parecidas a lo que los heptápodos nos están diciendo. Pero cada país está poniéndole un lenguaje explícito al contenido de los heptápodos y están sacando conclusiones diferentes. Y la conclusión que tienen en común todos los idiomas, y es que como todos los idiomas son humanos y todos los humanos están enfrentados unos contra otros, aunque las palabras son diferentes, todas tienen en común peligro. Y eso es lo que está pasando. Que aunque no sabemos qué palabras están poniendo otros países a lo que quieren los extraterrestres, todos están sintiendo peligro. ¿Por qué? Porque la condición humana apareja peligro a que te den un armatilla a los demás. Pero también apareja peligro si en lugar de ofrecer arma, estás interpretando dar herramienta
¿Por qué? Porque los humanos dicen, os venimos a dar algo. Y entonces dicen, ¿a quién? ¿A todos por separado? ¿Cómo puede ser esto? Eso solamente puede llevar a conflicto. Y entonces ofrecer herramienta es que nos la den a nosotros y a nadie más. Dirían, por ejemplo, los, no sé, no sé quién sea, ¿no? India. Dirían, no, a nosotros y a nadie más. Entonces, si lo que nos están dando es una herramienta, dejemos de compartir la comunicación con los demás. Ergo, diferentes interpretaciones llevan todas a la misma acción. Y es que nos ponen a todos sobre alerta. Porque hay un significado puro, común a todo lo que los humanos interpretan, que es que existen otros humanos. Porque nuestro contexto es de que el otro humano es potencialmente peligroso también. Porque los humanos vivimos en competencia. Ergo, todas las significaciones tendrán unos contextos, unos más científicos, otros más bélicos, otros más no sé qué, otros más poéticos. Pero ¿cuál es la significación de que seamos humanos recibiendo algo de extraterrestres? Que lo queremos para nosotros y no para todos los humanos. Por lo tanto, que te estén dando algo significa alerta. ¿Entendéis? Contexto lingüístico, el semántico. Contexto cultural, la gloria que sea a los dioses. Contexto humano, peligro. Entonces, la interpretación de lo que los heptápodos quieren para nosotros siempre es, ¿vale? Bueno, que sean heptápodos tiene sentido porque es un número primo, pero también es, como os hemos dicho, la estrella de Ishtar, ¿vale? Es el símbolo de Inanna Ishtar, la primera gran diosa babilónica, fue una estrella de 7 puntas. Bueno. ¿Qué hace entonces Luis? Luis dice, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces va a la nave, estamos haciendo un pequeño salto, y pone las manos sobre las manos del extraterrestre. Y entonces dice, no puedo comprender explícitamente, tengo que dejar de vivir esto como un lenguaje explícito, tengo que vivirlo como un lenguaje implícito. Entonces voy a dejar que sea la emoción la que lo haga, por así decir. Claro, esto es inefable también, no se puede expresar. Y es que lo que Luis dice, ¿vale?, no lo sabemos porque Luis no lo dice, lo hace. Entonces deja que su mano baje y junto a los extraterrestres ya se ha conectado, y ahora estamos en un punto en el que los extraterrestres nos están adaptando, nos están dando algo y nosotros estamos haciendo todo lo posible por recibir ese algo. Y esa conjunción, ese gamos entre Luis y los extraterrestres es la comunión con lo divino, ¿vale?, en el que hay algo que, aunque no se puede expresar, es insuficiente para los heptápodos y demasiado complicado para los hombres, está en ese punto, ese intervalo abierto, esa singularidad que es el cristal que lo separa. La singularidad que divide, separa lo divino de lo humano, ¿no?, que es ese cristal, que es la sección, la división estanca entre las dos circunstancias, ¿vale?, que es una especie de barrera del lenguaje, que es la barrera del conocimiento. Por cierto, este concepto, donde mejor está expresado es en la cábala. O sea, la cábala es la que mejor expresa esto. Y esto, por cierto, en cábala, si a alguien le interesa, se llama Shehna. También es parecido a la aparición de Maya en el hindú. Y en el cristianismo hay 2 o 3 eventos canónicos que cada uno, o sea, que narran partes separadas de este mismo evento. Me recuerda a Bloodborne, sí, la comunión con los grandes. Por eso, evidentemente, esa es la cuestión. Ahí está. La comunión con los grandes hace que pierdas la cordura. ¿Los extraterrestres entienden a los humanos pese a que los humanos no los entienden? A ver, si ya lo hemos dicho, Ángel, los extraterrestres no tienen que entender a los humanos porque los extraterrestres ya saben todo lo que va a pasar. Lo único que tienen que hacer es conceder ese lenguaje y esperar a que los humanos lo aprendan. Los extraterrestres no entienden a los humanos, pero no lo necesitan porque saben lo que va a ocurrir. Entonces les basta con saber lo que va a ocurrir, aunque no entiendan el lenguaje humano. Lo que los extraterrestres hacen es que ellos nos enseñan el nuestro, pero es que para ellos lo que nosotros digamos es irrelevante, porque ellos ya saben todo lo que va a ocurrir. Para ellos esto ya ha pasado todo. Entonces no necesitan saber el contenido de lo que estamos diciendo, porque ya saben el final. Bueno, un grupo de militares decide por su cuenta intentar destruir a los heptápodos porque todo el mundo está creyendo que los heptápodos son una amenaza y entonces ponen una bomba, ¿no?
y los heptápodos salvan al dios y a la diosa de morir, pues dejándolos una vez más en el umbral, flotando, en el que no hay, los vectores de gravedad no son ni hacia un lado ni hacia abajo, que es esa misma suspensión, ese mismo punto cero, esa misma singularidad en la que estamos justo en el punto en el que todo podría comprenderse bien o comprenderse mal. ¿No? Es la crisis. Entonces este es el cenit, el apoteosis, la noche más oscura, la calma, justo la calma antes de la gran tempestad o antes de la gran resolución. Entonces uno de los comandantes chinos dice que rompe por completo todas las comunicaciones y que se cierran en banda y que como que se ponen como en alerta de guerra. Esto sabemos que los chinos han comprendido que los extraterrestres quieren darnos arma, o a lo mejor en Mahjong, ¿vale? Que es lo que han utilizado para interpretarlo. Dar arma no es sino premiar con un gran poder, y entonces han dicho los chinos, hasta aquí, lucharemos por ese gran poder, ¿no? O, que este es lo que nos cuenta la película, los chinos han interpretado, los chinos y los americanos interpretan que solamente puede conseguirlo uno de los 12 países participantes. Y ahí está. Esto es lo que suponemos que también los chinos han leído. Ian, que está ahora muy entrenado por la diosa, se estaba de todo lo que los extraterrestres le han concedido en lenguaje, Ian ha descubierto que lo importante no es todos los símbolos que les han dado, sino que de todos los símbolos que les han dado, de todo lo explícito que les han dado, ¿qué es lo que estaba explícito? Entonces, Ian dice, he cogido todos estos símbolos y he dicho, claro, hay demasiado caos. ¿Qué ocurre si esto, en lugar de un montón de símbolos caóticos, considero que son un orden por la relación que tienen entre ellos? Dice, ¿cuánto es el espacio negativo? Coge y lee el espacio negativo, es decir, el fondo sobre la forma, el fondo tras la forma. Y el fondo tras la forma le da un número, que es 0, no me acuerdo, 3 periódico, ¿no? Que es un 12avo. Y ese un 12avo es como el mensaje final que querían darle los extraterrestres antes de que todo se fuera a la mierda. Entonces, ellos comprenden que el mensaje tiene 12 partes. Otros comprenden que el mensaje solamente lo puede tener uno de 12 y que por lo tanto es un arma que solamente hay para uno de los 12. Otros entienden, no sabemos qué entienden. El caso es que aquí Luis entiende que esto es un 12avo del mensaje. Y los chinos entienden que esto es un mensaje que solamente lo puede tener uno de los 12. ¿Comprendéis? O sea, veis como una vez más lo explícito es lo mismo, pero el significado es diferente. Entonces, claro, dice, claro, ¿por qué Ian está aprendiendo de la diosa? Porque Ian está diciendo, hay que ver más allá de lo explícito, ¿no? Hay que ver cuál es el fondo sobre el que está la forma. Se puede leer la forma, pero también se puede leer el fondo. Entonces, fíjate, no te fijas en la forma, si la forma no tiene sentido, mira el fondo. Entonces, en lugar de pensar en las matemáticas, pensó en el espacio tridimensional tras las matemáticas. Está muy bien, porque pensó en lo imaginario en lugar de pensar en lo formal. Entonces, así le vino la idea. Bueno, claro, ¿cuál es la diferencia entre competición y colaboración? La teoría de juegos. La teoría de juegos. Esa es la diferencia entre competición y colaboración. El contexto. La única diferencia entre una competición y una colaboración es el contexto. ¿Por qué? Pues por ejemplo, una competición, si es para que solamente quede uno, ¿vale? En realidad, tú necesitas que todos los participantes colaboren en que solamente quede uno. Entonces, la peor competición de todas, que es la batalla por la supervivencia, es una colaboración entre todos también. Pero ¿qué pasa? Que tiene cierto sentido que colaboración sea para un juego de suma no cero. La diferencia entre un juego de suma cero y un juego de suma no cero es que en el juego de suma cero hay para todos, ¿vale? Y se puede ganar todos. Y sin embargo, en otros juegos solamente puede ganar uno, porque no hay suficiente para todos. Sería lo más parecido, sería cómo repartir cosas pares entre números impares o cómo repartir cosas pares entre números pares. Entonces, uno se puede repartir, en otro no. Hay juegos que son colaborativos o situaciones que permiten colaboración y situaciones que no permiten colaboración. Vale, pues eso es la diferencia entre un juego de suma cero y un juego de suma no cero. En matemáticas. Mientras todo esto está ocurriendo, es muy curioso porque Luis empieza a tener recuerdos de cuando su hija le hizo una pregunta que ella supo contestar.
Y entonces ella está recordando cómo contestó algo que todavía no ha aprendido. Y mientras va recordando, la realidad, su recuerdo, cada vez está más relacionado con su ahora. Y eso es lo que lleva pasando mucho rato. Que es que de un lugar que no sabemos cuál es, han ido apareciendo recuerdos que están aquí, es cierto que no está bien expresado, pero que están cada vez más juntos, cada vez más cerca de la línea temporal. Entonces, estos recuerdos están cada vez más relacionados con el ahora. Nosotros no lo entendemos, porque no entendemos tampoco que Luis se está enamorando de Ian. Pero entonces el tener una hija, que era impensable para Luis, cada vez va siendo, aunque sea sensitivamente más plausible. ¿Por qué? Pues porque conforme se va enamorando de Ian, el sentido de tener un hijo con alguien tiene más sentido. Por lo tanto, el recuerdo sobre la hija está más relacionado con el ahora. ¿Entendéis? Es como si implícitamente la película nos estuviera diciendo, tener un hijo, ¿vale? Tiene sentido cuando te lo planteas con otra persona. Lo que significa bidireccionalmente que conocer a otra persona hace que tener un hijo tenga sentido. ¿Comprendéis? Por lo tanto, la sensación de quiero tener un hijo es más certera y más real cuando dices quiero tener un hijo con, en lugar de quiero tener un hijo. Conforme ella se va enamorando de Ian, la posibilidad en su cabeza de ser madre se va haciendo cada vez más real. Hasta que llega un momento en el que ella, mientras está hablando Ian, recuerda cómo baja una cápsula de una de las naves. Y no solamente es así, que recuerda qué pasó, sino que sale de donde está para hacer lo que efectivamente recuerda que pasó. Y es aquí cuando el pensamiento de los recuerdos y el pensamiento de la realidad se tocan en un punto. Entonces son las dos rectas confluyendo. Entonces está pasando esto de aquí. La línea temporal recordada y la línea temporal, esta es la recordada, ¿no? Y la línea temporal presente, de repente son la misma. Entonces ahora, a partir de ahora, tu presente está coincidiendo con tus recuerdos. Significa que a partir de aquí lo que recuerdes te está empezando a pasar. En este punto de la peli, donde los recuerdos se juntan con lo que está ocurriendo, los nuevos recuerdos, los recuerdos de lo que no ha pasado, se juntan con los recuerdos sobre lo que ha pasado, es el punto de la iluminación, de esta inspiración, que hace que Luis pase al otro lado. ¿Y cómo pasa al otro lado? Con la comprensión definitiva. Entonces, esta escena de la comprensión definitiva, en lugar de ser negro sobre blanco, pasa en blanco sobre negro. ¿Habéis visto que está como al otro lado? Al otro lado de la nave de los extraterrestres no hay ninguna gravedad y está pasando en un blanco y en el fondo hay un negro, un color negro. Cuando desde la otra perspectiva era todo el espacio negro y lo veían todo en blanco, ¿no? La luz que veían a través de la pantalla. Entonces, ha pasado al otro lado. ¿Qué ha hecho la mente de Luis? Darse la vuelta como un calcetín. La conciencia de Luis, darse la vuelta como un calcetín. Y es así como va a hablar directamente con los dioses. Y el hablar directamente con los dioses, que es ya no hay una barrera de separación, ¿vale? Ese cenit, ese gamos, se va a convertir en conjunción. Y esa conjunción es que Luis la luna está al otro lado del sol, ¿vale? Está ahí una conjunción. O sea, aquí, mientras Luis habla con los extraterrestres sobre lo que verdaderamente va a pasar y ella entonces comprende lo que verdaderamente está pasando, es en el momento en el que su recuerdo pasa a ser verdaderamente la sensación de estar hablando con una hija a la que le cuenta una historia. Entonces, por primera vez, Luis, cuando comprende que los extraterrestres, lo que los extraterrestres están diciendo, en ese mismo momento comprende lo que significan las imágenes de esa niña. Y entonces ella le dice a los extraterrestres, necesito que le mandéis un mensaje a las demás naves, ¿no? Para que no se desate el apocalipsis. Y entonces los extraterrestres le dicen, Luis tiene arma, pero no le están diciendo Luis tiene arma, y es, Luis ya puede hacerlo. Si quisiera, ella ya puede hacerlo. Y entonces ella dice, ¿cuál es vuestro propósito aquí? Y entonces, en lugar de preguntar qué es lo que habéis venido a hacer, el cuál es vuestro propósito aquí se convierte en ¿cuál es mi sentido desde que vosotros estáis aquí? Entonces, ¿cuál es vuestro propósito? Es ¿qué propósito tenía que yo os conociera? Luego, la pregunta sigue siendo la misma pregunta, pero el significado es diferente. El significado no es cuáles son vuestras intenciones, sino cuál es mi deber. Y cuáles son vuestras intenciones y cuál es mi deber, se pregunta igual, que es ¿cuál es vuestro propósito aquí?
Y entonces ellos contestan, ayudamos a la humanidad. Y 3000 años después la humanidad nos ayudará a nosotros. Y entonces Luis comprende que lo que ellos están haciendo es concederle presciencia. Y que si tiene precognición, tiene presciencia. Y entonces Luis en ese momento entiende que los recuerdos no son recuerdos, son comprensiones de que inevitablemente tendrá una hija con quien inevitablemente será su marido, que es el que se está enamorando. Y entonces comprende que efectivamente esa es su hija y en sus recuerdos, en lugar de tener un recuerdo sobre una niña, tiene la sensación de ser madre de esa niña y contar una historia. Entonces aquí la historia está rebotando y otra vez se va a dividir en dos. ¿No? Entonces sale completamente confusa de la nave diciendo mi marido me dejó. Como no, ya sé por qué tengo una historia, porque ahora no nos lo cuentan, pero en ese momento ella ya ha recordado todo su futuro y todo su pasado. Alternativo. No alternativo, sino lo que todavía no va a ocurrir. Ya no nos lo van a poner en imágenes, pero ya lo sabe, ya lo ha comprendido, ¿no? Mi marido me dejó, tal cual, en fin. Ups, ¿algo ha pasado? Ah, perdón, ya está, me había pasado a mí solo, no a vosotros. Entonces ella tiene esta conversación con la niña, ¿no? ¿Vas a dejarme como lo hizo papá? Papá no me mira igual que antes. Es por mi culpa, le dice la madre. Le dije algo que no estaba preparado para escuchar. Porque yo sé algo que va a pasar, algo que tiene que ver con una enfermedad muy rara. Fijaros, y aquí está guay, porque ha escrito un libro, ella recuerda cómo escribirá un libro que se llama El lenguaje universal, y es un libro en el que hay dos partes, una negra y una blanca, sobre un fondo negro y uno blanco. ¿Suena, por cierto? La confusión de fondos. Tengo que registrar esa imagen, espero que nadie me la quite. Señor. El Grimorio, claro. Ay, se me mete el pelo en el ojo. Bueno, ¿veis? Entonces ella se ve en el futuro explicando a toda la humanidad cómo funciona ese lenguaje y dando a la humanidad el don de tener presciencia. Entonces para ella ya ha ocurrido, ella ya sabe lo que va a ocurrir porque para ella ya ha ocurrido. Entonces, mientras ve cómo cabe la posibilidad de que los militares no le escuchen, al mismo tiempo recuerda cómo en el futuro alguien le dijo que en el pasado, entonces aquí todo está mezclándose, ¿no? Entonces ella llama a el general chino, o japonés, perdón, o chino, no lo sé. Sí, el chino. Y entonces le llama porque está recordando lo que en su momento hizo. Entonces ella recuerda, conforme va haciendo las cosas, va recordando lo que tiene que hacer. Y es que pasó, pues que el general en el futuro también entendió el idioma de ella. Y entonces en el futuro él le dijo lo que ella necesitaba en el pasado. Entonces ella está recordando cómo cuando le explique al general el idioma, el general podrá comprender que tiene que decirle, ¿no? Entonces es maravilloso porque, o sea, esto evidentemente es difícil de entender, pero porque no se puede entender, es incomprensible porque es inefable. Solamente puedes narrar con escenas en las que entiendas cómo ella, mientras va hablando por teléfono, es que está pensando, es decir, está recordando lo que hizo. ¿Y qué es lo que hizo? Llamar al general y decirle esas palabras. ¿Y por qué sabe esas palabras? Porque en el futuro el general se lo dirá y como ella puede recordar el futuro. Bien. Y ahí está. Una vez que hace eso, ¿vale? Llama al general, le convence de que cuál es el don que tienen los extraterrestres. Entonces, el general comprende que el don de los extraterrestres sirve para que se comuniquen, no para que no se cierren. Entonces, instantáneamente él dice, los americanos están compartiendo conmigo que saben ver el futuro. Entonces, que están desesperados por comunicarse. Y entonces ella le demuestra que tiene esa presciencia hablándole de algo que todavía no ha ocurrido. ¿Vale? Que son las palabras de su esposa al morir. Bueno, y dicho esto, todos los países del mundo levantan sus restricciones
y las naves desaparecen. ¿Vale? Y ahí está. Y entonces ella narra. Aquí es donde empieza tu historia. En realidad, el día que se marcharon. No, tu historia no empieza... O sea, hubo un evento canónico que fue el día que ellos vinieron. Y yo creía que tu historia empezaba aquí cuando naciste y que terminaba cuando moriste. Pero no es verdad. Tu historia empieza aquí, el día que se marcharon. Cuando yo ya supe que tú ibas a existir. Entonces tu historia empezó antes de tiempo, ¿no? Dice, a pesar de conocer el camino y a dónde conduce, lo acepto gustosa y agradezco cada instante de él. Porque ella, o sea, la comprensión de la diosa es la aceptación del pasado, del presente y del futuro, que es en realidad lo que se supone que sabe la diosa blanca. La serenidad de la diosa blanca es esa, que acepta gustosa lo que va a ocurrir, porque no lo puede cambiar. Cuando no puedes cambiar algo, solamente tienes dos opciones: dejarte llevar por el mal y la ira, o aceptarlo gustosa, ¿no? Incluyendo pues todo lo bueno, a pesar de todo lo malo. Lo malo ya no lo puedes evitar. Así que lo que mejor que puedes hacer es ser feliz mientras tanto, ¿no? Entonces Ian dice, si pudieras ver tu vida de principio a fin, ¿cambiarías algo? Claro, no tiene mucho sentido la pregunta. Y ella le dice... perdón, ella le pregunta eso, ¿no? Que no tiene mucho sentido. Y entonces Ian contesta sin comprender lo que ella le está diciendo. Y dice, no, supongo que estoy seguro de que si pudiera ver mi vida me arrepentiría de no haber expresado mis sentimientos, y entonces decide expresarle sus sentimientos. Y él le dice, lo más maravilloso de esto no ha sido conocerlos a ellos, sino conocerte a ti. Y entonces aquí se juntan los recuerdos con la realidad de cómo ellos tienen un hijo. Él le dice, ¿quieres hacer un bebé? ¿No? Y ella le dice sí. Entonces estas dos imágenes son la misma imagen, pero ella aquí mirando al pasado, recordando el futuro, y aquí en el futuro comprendiendo que se está cumpliendo lo que ella vio en el pasado. Que aquí empieza otra vez. Solía pensar que este era el principio de tu historia. El principio de tu historia no fue cuando te concebí. Entonces aquí entendemos que tuvo dos momentos. El momento en el que ella tuvo a la hija y el momento en el que supo que iba a tener a la hija, que fue lo mismo que tenerla. Dice, solía pensar que este era el principio de tu historia. La memoria es extraña. No funciona como yo pensaba. Estamos tan limitados con el tiempo. Entonces aquí tiene sentido. Conoce a Ian, se casa, tienen una hija. ¿Ves? Aquí tiene sentido que tenga un anillo. Esto no podía ser el pasado. Es madre, la niña crece, la niña se pone enferma, tengo recuerdos intermedios, y aquí la historia vuelve a empezar. Entonces, fijaos, en realidad, la historia ha empezado, no sabemos muy bien dónde, pero ha descendido, ha salido, se ha juntado con el pasado, y aquí conecta otra vez y vuelve a descender y se vuelve a juntar. Es un bucle. Ups. Es circular. Claro. Y ese es el lenguaje de la diosa, la comprensión de lo inefable. El lenguaje de la diosa es el no explícito, ¿no? Un eterno y grácil bucle. Bueno, en realidad eso va exclusivamente de las características de la parte formal del pensamiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el comprender femenino y el comprender masculino? Que lo masculino necesita un objetivo y una razón, y lo femenino no necesita ni objetivo ni razón, solo ser, ¿no? Entonces, el aceptar es femenino y hacer es masculino. Ahí está. Es un conjunto infumable de agujeros de guión. ¿Por qué? No tiene agujeros de guión.
La he visto 17 veces, esta película. Lo menos. He dicho 17 por decir. Una barbaridad de veces. Creo que hiciste algo maravilloso y no te has dado cuenta. Bueno, pues no lo sé. A ver, ¿cuál cosa? Claro, yo diría que justo agujeros de guión no tiene. Dependiendo de cómo entiendas el tiempo, sí puedes tenerlos. No lo entiendo. Pero a ver, decidme un agujero de guión. Para que yo entienda a qué os referís. La causalidad circular, por decir el más importante. Causalidad circular. Pero sí, pero no veo, o sea, no es un agujero de guión porque, o sea, vamos a ver. Causalidad circular. No veo eso como un agujero de guión, ¿eh, Pato? Voy a necesitar que me lo narres si acaso en otro momento. O sea, causalidad circular. Empezaste a hablar de forma muy explícita y poco a poco se ha vuelto más abstracta e inefable hasta un punto que nos transmitiste un mensaje que se puede sentir pero no explicar de forma clara. Bueno, en realidad esa era la idea, sí. Como dos personas separadas por un precipicio alargando el cuerpo a punto de tocarse con los dedos, bueno, como Dios y David y Adán, pero sintiendo algo raro, como un calor. Sentí lo que quisiste decir pero no puedo explicarlo. Ahí está, claro, ahí está. Eso es, eso es. No se puede decir. Simplemente hemos como comprendido la película. No, yo de verdad que yo no le veo ningún agujero de guión. O sea, causalidad circular. Bueno, a ver, no lo sé. Quiero decir, eso no es que sea un agujero de guión. La causalidad circular. O sea, no es contradictoria. Si causara alguna contradicción algo que no pudiera ser, dada la misma causalidad circular. Ah, la forma de hablar. Vale, vale. Es que creía que te referías al tono de voz, Ángel. Es que ni siquiera estoy seguro que se pueda decir que acepta. O sea, a partir de un trozo de la película, ella ya no aprende, simplemente comprende. ¿Entendéis? No aprende porque no hay una cosa que coger, aprender y hacer tuya, sino algo que ya es tuyo, lo estás dejando salir. Es el proceso inverso, que es el pasar de aprender a la inspiración. Que esto es lo que luego todas las feministas malentienden sobre la concepción femenina, la forma de pensar masculina, que es que se creen que ser mujer significa no pensar nada, ¿no? Y simplemente fluir. Dicen, no, mira, no. Y el saber lo que va a pasar sin poder cambiarlo no quita la libertad. Al revés, es exactamente lo que te está diciendo. Te dice, soy libre porque sé lo que va a pasar, pero soy libre de vivirlo de dos formas. Puedo vivirlo en ira, como Ian, o puedo vivirlo en aceptación. Claro, pasa de aprender a asimilar, ¿no? A aceptar lo que ya inevitablemente va a pasar, que es lo mismo. O sea, ver que algo inevitablemente va a pasar es lo mismo que pensar que algo ya ha pasado y que simplemente tienes tiempo de adaptarte hasta que ocurra temporalmente. El aprendizaje requiere de un tiempo lineal. A ver, el aprendizaje. ¿El aprendizaje de quién? El aprendizaje humano. Técnicamente no. Teóricamente no. Lo que pasa es que, quiero decir, el tiempo, en cierto sentido, el tiempo es lineal. En tanto solamente se puede vivir lineal, ¿no?
O sea, nosotros, por ejemplo, ¿estamos sujetos al tiempo? No sé si estamos sujetos al tiempo, pero estamos sujetos a la entropía. Eso está claro. Entonces, nosotros en realidad llamamos tiempo a un efecto de la entropía. 17 veces porque Proxy es un friki que flipas. Sí es. Yo te recordaba el tema de la hija y muy mal rollo. Yo tengo muchas ganas de que Pato me explique lo de los agujeros de guión. No hace falta que lo hagas ahora, Pato, pero ya lo harás. Si te apetece, vamos. Si no te apetece, no te preocupes. Pero yo te recomiendo que si solamente la has visto una vez, Pato, la veas muchas veces. Yo la primera vez dije, esto no tiene mucho sentido. El guión, esto me lo están explicando mal. Pero no, es que no hay otra forma de explicarlo. Pues la mejor forma de entenderla es verla, no sé, muchas veces. Las pelis son arte y como los cuadros hay que contemplar las buenas muchas veces. Yo creo que en cierto sentido, sí. A ver, no todas las pelis son arte. Hay arte que es mierda, ¿no? A ver, para mí una línea temporal que se sostiene sobre una causalidad circular es como una mesa que se flota en el aire apoyada sobre sí misma. Pero no estoy muy seguro de que haya causalidad circular. O sea, es que, claro, no es... Es que no es causalidad circular, es que es no causalidad. O sea, te está diciendo que no hay causalidad, que hay una predestinación y una comprensión de la predestinación. Lo que pasa es que esa es la cuestión. O sea, lo que dice la película es que lo de la causalidad en realidad no es más que una percepción. Pero te dice que evidentemente las cosas no son causales. En todo caso están ordenadas en cierto sentido, pero ya existen. Es una cadena que existe, simplemente la cadena se va revelando. Para mí la peli es aburrida y limitada. Uf, me lo pareció cuando la vi por primera vez hasta que la quitaste. Me lo ha parecido ahora, tanto que se queda pequeña para tus análisis y muy pequeña para la diosa, nada más que sirviendo como ejemplillo para un par de sus facultades y enrevesada para lo simplona que es. Uf. Tu análisis es lo único que le saca el valor, mi opinión. Uf. Simplona, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es simplona? Quiero decir, o sea, la película no es, o sea, simple no es compleja porque la narración es compleja, el mensaje es complejo. O sea, la narración sobre la significación es compleja. Es lo de cómo el 1 de 12 es el mismo mensaje explícito y todos lo pueden entender de formas que no son iguales hasta que... Claro, pero aquí, o sea, quiero decir, aquí no hay contradicción. Unicornio, eso es lo que quiero decir, que aquí no hay contradicción. O al menos yo no he visto, bueno, no sé, si efectivamente hay algo que os parezca contradictorio, pues a lo mejor eso es lo que... A mí al principio dije, bueno, no sé si es contradictorio, yo al principio tenía la sensación de que algo no había tenido que entender. Y creo que efectivamente no lo estaba entendiendo bien. Yo creía que, o sea, creía que la película lo que estaba haciendo era contarme, bueno, estaba contándome como una cosa al revés, o eran flashbacks, claro, no eran flashbacks. Entonces no son flashbacks lo que tiene, son recuerdos. Son recuerdos que se van conformando en su mente conforme y van apareciendo como trocitos de una cadena que es circular. Y es porque el pensamiento femenino es circular, porque el contexto es circular. Sí, yo creo que la película es consistente. Si Shen no le facilita la información a Banks, la línea temporal cae. Si Luis no tiene a Hannah, la línea temporal cae. Yo veo causalidad circular, pero igual estoy equivocado y no hay causalidad. Bueno, vamos a ver, dices sí, pero ¿cómo que sí? O sea, lo que te está diciendo la peli es que es inevitable. Entonces dices, si Luis no tiene a Hannah, pero es que Luis va a tener a Hannah. Porque es lo que dice ella y ya te explica, yo acepto todo lo que va a ocurrir. Ya sé todo lo que va a pasar, pero lo cumplo. Entonces, en eso consiste la aceptación. Claro que, o sea, vamos a ver. Hay causalidad circular, pero porque tú asumes causalidad. Si en lugar de causalidad asumes que es un círculo
en el que no hay causalidad, sino continuidad, lo estás comprendiendo como un todo. Entonces, simplemente, ¿qué más da cuando si lo comprendes como un todo y lo vas a aceptar, qué más da cuando lo aceptes? Si lo vas a aceptar después de que pase, Pato, porque vas a aceptarlo después de que pase, ¿por qué no hacerlo antes? Esa es la cosa. Claro, es que no puede suceder de otra manera. Pero eso lo sabemos porque los aliens saben que no puede suceder de otra manera. De hecho, los aliens están ahí porque saben que dentro de 3000 años ellos les van a ayudar. Claro, o sea, esa es la cuestión. Yo pienso lo mismo que Zabosky. Se maneja con que haya o no haya causalidad es irrelevante. ¿Por qué? Porque si tú aceptas, si verdaderamente aceptas, y esto puede que sea un concepto poético, puede que incluso espiritual, pero si verdaderamente aceptas cualquier cosa que vaya a venir, da igual lo que vaya a venir. Jamás puedes tener miedo ni sensación de negación. Es inevitable que algo acabe no cuadrando en este tema. No, te juro que no. En este caso, una línea temporal fija que no pueda cambiarse tiene sentido. Si ya metes el libre albedrío... No, en ningún libre albedrío. Claro, a ver, vamos a ver, esa es la cuestión. O sea, de eso va la historia, de que nunca jamás ha habido un libre albedrío, sino que los dioses revelan el destino manifiesto. O sea, la historia va de que los dioses revelan a la diosa el destino manifiesto. ¿Qué es lo que ocurre en todos los mitos? Que los dioses le dan a la diosa una profecía. Y la profecía dice, hágase en mí según tu palabra. Lo acepto todo, dice la diosa blanca. Entonces da igual que ella sepa lo que va a ocurrir. Lo acepta porque es la voluntad de los dioses, la voluntad de los dioses, no porque sea una orden, sino porque es lo que va a ocurrir. Y en eso consiste la aceptación. Que afectivamente, si aceptas todo lo que va a venir, ya no hay futuro, porque el futuro solamente tiene sentido para prepararte para lo que viene y elucubrar estrategias para protegerte. Pero si lo aceptas todo, no tienes nada que protegerte. Ergo, no tiene sentido que tomes decisiones, porque ¿para qué vas a tomar ninguna decisión? La decisión simplemente sirve para evitarte un mal. Pero si no hay ningún mal porque aceptas todo, entonces no necesitas decidir. Por eso dije antes que dependiendo de cómo entiendas el concepto del tiempo, tiene o no tiene agujeros de guión. Yo estoy con Pato. Vamos a ver, pero para que algo sea un agujero de guión, tiene que existir una contradicción. Si no, no es un agujero de guión. Da igual lo que hagas. No, si no da igual lo que hagas. Vamos a ver. Es que ella no recibe. Ella no recibe el don de ver el futuro. Eso es lo que a lo mejor no entendéis. Ella no recibe el don de ver el futuro. Ella recibe el don de que nada sea ni pasado ni futuro, sino que todo sea un enorme estado instantáneo. Entonces, claro, desaparece el tiempo. No es que ella sepa el futuro, sino que desaparece el tiempo. Pero porque para ella vivencialmente todo es un todo, un círculo. No hay dirección. Eso no es un don, es una raya. Bueno, yo creo que yo estoy con Fachman. O sea, que para que haya un agujero de guión, el guión tiene que tener una inconsistencia. Y entonces, otra cosa es que os parezca un imposible sin sentido, que es que solamente ocurren las cosas porque la película dice que ocurren, como si fuera una especie de gigantesco Fiat, pero no es así. Ni hay Deus ex machina ni hay Fiat. Bueno, a ver, si no os ha gustado, no pasa nada. O sea, no nos van a gustar a todos las mismas pelis. Puede ser coherente, pero es falaz e insatisfactorio. Como un razonamiento circular. Claro, ya, bueno. Sí. No te mola, pero bueno. Sí, este director le encanta deprimir a su audiencia, aunque para mí el mensaje no ha sido depresivo ni deprimente. Ha sido más bien esperanzador. ¿Esa forma de comprender el tiempo en una persona real no la llevaría a la demencia? No, si tiene la capacidad de aceptar. Si tiene la capacidad de aceptarlo todo, da igual que sepas cuál es el futuro. Gracias, Fachman. Ángel, solamente se volvería loca o loco
si tuviera la ansiedad propia de quien ve venir el mal inevitable y no puede hacer nada para evitarlo y no puede escapar. Si tienes la capacidad de aceptarlo, simplemente te deslizarías como un tobogán. De hecho, es una de las cosas que promete el Tao y el hinduismo y ciertas formas de budismo, que es que si te deslizas por la vida aceptando todo lo que ocurre, te libras por completo del mal. Porque el mal es el deseo de que las cosas no sean como son. Si dejas de querer que las cosas cambien, vas a ser siempre feliz, ocurra lo que ocurra. Sí, es cierto que, como dice Zabusky, para entenderla, entre comillas, que no es que los demás no lo hayan entendido, sino que para vivir la película tienes que prescindir de la categoría mental causalidad. La película me gusta, pero si los guionistas son valientes para hacer de su capa un sayo, yo puedo decir que el emperador está... Toda la razón. ¿Un ser humano tiene la capacidad real de aceptarlo todo? Sí. Me ha encantado el análisis, pero me voy a ir a la cama que estoy que me caigo. Nada, a ti, Jaime, un besito. Sí, que es muy tarde, es la 1 menos 10 ya. Ahí está. Ahí está. Si sabes que vas a morir, va a ocurrir. Tienes dos opciones. Bueno, en realidad ese es el sentido de la vida, ¿eh?